Gloria al Señor, que es tan bueno con nosotros, que nos da este grande privilegio. Hemos leído la parábola del hijo pródigo. Nos deja pues varias lecciones. En una ocasión yo dije delante de otro pastor que nosotros los padres de familia debemos de seguir el ejemplo que nos dio, que nos dejó este padre de familia. Y él trató de corregirme. No, jamás. No es que le entregó la herencia a ese muchachito joven. Aquí no dice cuánta edad tenía. Pero sí en Israel, no solo en Israel, aquí mismo en Costa Rica, prácticamente en todo el mundo. Hay una edad para la juventud de que ya pues, adquiere la libertad y adquiere ciertos derechos. Israel no. Israel, el padre no le daba la herencia a su hijo hasta que fuera mayor de edad. Un muchacho no podía tomar un ministerio hasta que fuera mayor de edad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué no empezó antes? Dice la Biblia que tenía como 30 años cuando empezó. ¿Por qué no antes? Porque antes de esa edad estaba sujeto a sus padres. Porque esa era la costumbre. En Costa Rica, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan. Algo muy joven todavía. Pero antes la mayoría de la edad era a los 21 años. ¿No estuvo tocando eso? Bueno, es que hay otro que es de los nuevos, ¿verdad? Sí, a los 21 años. Después se pasó a 18. Esperemos que no pase de allí porque... Y lo más importante, el Señor Jesucristo es perfecto. Fue perfecto, es perfecto. Y Él no iba a dar una enseñanza que fuera una irresponsabilidad. Jamás. Él fue el que dijo esta parábola. Y otra cosa más importante, este padre de familia es un tipo, simboliza a Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Y este hijo pródigo simboliza hoy día a los cristianos. No es que sea un ejemplo para que nosotros lo sigamos, ¿verdad? Pero sí, eso simboliza. Y es algo maravilloso en realidad. Bueno, Padre Celestial, gracias que nos permitiste leer este pasaje y ahora pedimos que nos des sabiduría para meditar en él. Ilumínanos, mi Dios, para entender y que sea edificante para cada uno de los que estamos acá y todos aquellos que quieran escuchar esta meditación. Pedimos tu dirección, Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, nos queda claro, ¿verdad? El Padre representa al Padre Celestial. El Señor Jesucristo es el que está dando la enseñanza. ¿Saben qué es una parábola? El Señor sabe mucho eso. Es tomar algo literal para mostrar, para enseñar algo espiritual. Decía el Señor, ustedes son mis ovejas. El Señor Jesucristo arriando esos animalitos por todo lado, no. Las ovejas, ¿a quién representan las ovejas?
Podemos decir a nosotros, sí, a nosotros, que oímos su voz, que conocemos su voz, que lo seguimos. Sí, mis hermanos. Así es que vamos a meditar en algunas acciones de este hijo pródigo, ¿verdad? Tal vez no vamos a profundizar mucho, pero sí encontramos grandes lecciones. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en el versículo 12. Lucas, ¿qué dije yo? Lucas 15, 12. Bueno, vamos a ver. Lucas 15, 12 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué podemos pensar cuando dice que juntándolo todo? Que la herencia del hijo pródigo, pues pueden ser fincas, ¿verdad? Terreno, pueden ser casas, pueden ser ganado, muchos animales. ¿Qué hizo el hijo pródigo? No podía llevarse una finca. Esto es que juntándolo todo, usando la lógica, no lo dice la Biblia, pero la lógica, es que él ya tuvo que empezar posiblemente la tierra que le tocó la vendió está muy barata. Y ahí sí es que le urgía. Vino una fiebre. Vender la tierra, los animales y todo lo que tenga que vender, ¿verdad? Para hacer todo en dinero, puros billetes, imagina qué montón llevaba una valija llena de billetes para. Sí, no, perdón, la petición, primero tenemos la petición del hijo pródigo. Esa sí fue una petición, una petición irresponsable, ¿verdad? Aunque ya tenía la edad, pero fue una petición muy irresponsable. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía experiencia, porque no estaba preparado. Actuó como un adolescente. El adolescente es antes de llegar a la mayoría de edad, ¿verdad? Así que pongan atención, Danielito, para que no vaya a pasar esto. No quiera que ya a Cristian le regale el carro, porque espérese, le faltan 2 años, le faltan. A 2 años Cristian le va a regalar el carro y la moto. ¿Ah? Pero hay que esperarse a la mayoría de edad. Va a hacer lo que es muy a pecho, porque pues sí, algo muy irresponsable. Actuó como un adolescente. No quería, no quiso oír. ¿Cuántas veces el papá le dijo, mire, mi hijo, tranquilo, tu herencia está segura? Hágala crecer más bien. Sí, pero no quiso obedecer menos, no quiso oír menos obedecer, ¿verdad? Los consejos de su padre. La Biblia enseña que debemos de oír los consejos de papá y mamá. Muy joven, muy irresponsable, aunque el padre haya sido un buen padre. Ahora en el verso 13 dice la palabra del Señor. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos, donde no supieran qué estaba haciendo.
donde no pudieran preguntarle nada. Se fue lejos. Esa sí fue una partida, la partida de hijo pródigo fue algo irresponsable, sí. Fue una partida desesperada. Yo no sé si a todos los hombres les pasará lo mismo. Ustedes saben que, de cierto modo, a mí me pasaba eso. Esa es de la desesperación. Sería que yo nací para ser casado. Tenía unas ganas de casarme, ¿verdad? Hasta que me encontró alguien por ahí que ni sabía lo que estaba diciendo y me dijo que sí. Sí, una partida desesperada. Quería experimentar. Quería experimentar la felicidad, los placeres que le ofrece el mundo. Es posible que él había visto a otros muchachos, tal vez no tan jóvenes como él, y las fiestas que se daban. Es posible que le dijeran, mire, es que usted es un tontico. Ahí bajo las enaguas de su mamá y su papá y solo trabajar y trabajar. No, no, como dicen algunos jóvenes, disfrute la juventud. A veces creíamos en aquel tiempo que disfrutar la juventud darle gusto a los impulsos carnales. Pero estaba desesperado el hombre, ¿verdad? Quería experimentar el placer. Quería vivir qué es el libertinaje. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta estar mandado por nadie, estar, no, no, no. No le gusta que hagan leyes. Todo el mundo quiere ser patrón, pero como eran antes, que hacían lo que les daba la gana. Y ahora no, ahora los patrones, el gobierno ha, ha hecho las leyes para que sepan tratar a los empleados, a los trabajadores, ¿verdad? Quería libertinaje. Él seguro posiblemente haya visto la alegría que cogen algunos cuando se echan unos tragos. Se imagina, le decían los malos amigos, se imagina usted con lo que le toca a usted de herencia. ¿Qué fiesta? Y no sé nada, es que apenas le dieron la herencia, les sobraron los amigos. Cuando el ser humano tiene y platican a otras, sobran los amigos, sobran los negocios, sobre todo. Seguro había visto, había oído los ritmos mundanos, los ritmos musicales mundanos, que le excitan la carne, ¿eh? Qué gana. Usted sabe que a mí no me dejan ir a los bailes. Yo con plata, de veras. Ritmos que estimulan la carne. Y una cosa que le atacó a este joven. Estaba desesperado. A todos los hombres le atacan. No, nadie se casaría. El impulso sexual. En todo tiempo. Las muchachas bonitas son bonitas. En todo tiempo, ¿verdad? Y claro, ya cuando lo vieron con plata a ese muchacho, le sobraron también las novias por todo. Eso es lo normal. Por eso cuando se recibe una herencia hay que tener cuidado, porque si uno no se cuida la pierde. Sí. Y algo muy grave que le pasó, dice el verso 13. Seguimos leyendo el versículo 13, dice que, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando el hombre está en esta fiesta no pierde, no piensa.
cree que eso es eterno, cree que eso no se termina. Por más cantidad de plata, por más millones que sean, se terminan. Y al joven se le terminó la fiesta, ¿verdad? Se le terminó la plata, se le terminó la fiesta. Y se terminó la plata, perdón. Sí, no, 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 ese cuánto. Pero ya es que sí. Cuando lo metí plata, y no sé nada, que se terminaron los amigos. Eso es lo primero que se terminan, ¿verdad? Y lo más grave, se terminaron las novias también. Todo era puro interés. Sí, se terminó la fiesta, se terminó todo. Él creía que iba a durar toda la vida hasta que se muriera. Ahí nos da lecciones, enseñanzas, para que nosotros que estamos chiquillos todavía, para que no caigamos en eso, ¿verdad? En el verso 14 al 16 está la caída del hijo pródigo. Dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a él, ¿verdad? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La caída. Sí, hermanos. Se terminó la plata, se terminó la herencia, se terminó todo. Tal vez no estaba muy enfermo, después le daba hambre, ¿verdad? Pero se imaginan. No está tan mal que uno de un tiempo malo pase a un tiempo bueno. Pero pasar un tiempo de fiesta y después llegar a la ruina, qué fatal de ver. Se terminó la herencia. Qué desesperación, ¿verdad? Y no nada que le atacó el hambre, ¿verdad? Se terminó la comida. No más amigos, no más novias. El verso 15 dice algo, pues que hey, empezó a reaccionar bien, bien. Uno con hambre, ¿qué no hace, verdad? Se fue a buscar trabajo. No le daban trabajo tampoco. Ella lo conocían seguro como un fiestero. No le daban trabajo. Bueno, dice la Biblia que alguien por ahí se compadeció y lo mandó a cuidar cerdos. ¿Cuál se compadeció? Para los judíos, ir a cuidar cerdos era el peor castigo. Los judíos no comen cerdo. El cerdo era lo más sucio, lo más sucio. Y para él ir a compartir con los cerdos, ver los cerdos y irlos a cuidar, imagínense. ¿Ah? Ah, no, no. No, no, no. El que le dio el trabajo posiblemente no era judío. Ay, ay, sí. Lo mandó a su hacienda y creaba chanchos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Pero lo más grave es lo siguiente, que no lo dejaban comer ni siquiera la comida de los chanchos. Y ahí lo estaban explotando, ¿verdad? Lo mandaron a cuidar chanchos y no lo dejaban comer esa comida. Dice la Biblia que habla de las algarrobas, ¿verdad? Dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos.
pero nadie le daba. ¿Alguno sabe a qué se refería eso de las algarrobas? Pues comía para cerdos. En nuestro tiempo, cuando cuidábamos cerdos, eran los bananos, bananos no mucho ya, lo llamaban banano o guineo cuadrado. Eso era feo para comer. Los bananos y plátanos era para nosotros. Pero a él no lo dejaban comer las algarrobas. Me puse a investigar qué son las algarrobas y dice la historia que era una especie de, ¿conocen las guavas? Sí. Han conocido lo que llamaban guavacaite. ¿Sí? Dice ahí la información que era de entre 25, entre 15 y 30 centímetros de largo. Y 2 o 3 centímetros de ancho. Más de una pulgada. Y que eran así como de medio lado, ¿verdad? Bueno, las medidas y todo lo que da, pues parece que eran como guavas. Eran dulces, pero era para los chanchos. Y a él ni siquiera eso le permitían comer, ¿verdad? Y, hermano, qué grave lo que le pasó de veras. Le dieron el trabajo más denigrante y no lo dejaban comer la comida de los cerdos. Era una vida desesperada. Sí, esa fue la caída. No todo, no encontró trabajo, lo mandaron a cuidar chanchos, lo más horrible para él, peor castigo, y ni siquiera lo dejaban comer la comida de los chanchos. Horrible, ¿verdad? Pero hay un pero, hay un pero. Por esto, este muchacho, el hijo pródigo, representa a los cristianos. Bueno, por lo menos los cristianos que se portan mal. Pero el ejemplo, la historia del hijo pródigo, la parábola, nos enseña, hermanos, que un verdadero cristiano no pierde su salvación. Ya lo más grave que puede ser que hizo este joven, no puede ser más grave. En los versos 17 hasta el 24 encontramos la, la reacción, la reacción de aquel muchacho. Dice la palabra del Señor, del 17 en adelante, dice la palabra del Señor, y volviendo en sí, ¿cree que estaba dormido? Bueno, sí, la fiesta lo dejó como dormido. Y volviendo en sí, es decir, se le alumbró el cerebro, ¿verdad? Se le alumbró quién era él, recordó quién era él. O el Espíritu de Dios le alumbró para recordar a quién era él. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué hizo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino al Padre. ¿Por qué él recordó quién era él? ¿Por qué él recordó al Padre? ¿Por qué él recordó a los trabajadores que tenía el Padre? Porque era hijo, porque tenía un Padre.
Y este padre representa a Dios. Sí, hermano. Se acordó que su padre, que era todopoderoso y que es amor. Recordó quién era él. Recordó, no, si yo soy hijo. Hijo de mi padre. Y mi padre, yo recuerdo que se quedó llorando cuando yo me vine. Él no me echó. Él me ama. Él me ama. Después encontramos la acción del hijo. Versos 18 al 20. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es decir, él se recordó quién era él, se acordó de su padre, se acordó que su padre lo amaba, reconoció su gran error, reconoció su gran pecado y todos los pecados que cometió. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado ante Dios y ante ti. Reconoció su pecado y pidió perdón. Hermanos, la gran enseñanza es que eso nos enseña el Señor. Eso nos enseña su palabra. Si somos sus hijos, ¿qué sucede? Sucede que al igual a el Espíritu Santo nos va a hacer reaccionar. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué ando yo en esta vida? Y yo soy hijo de Dios. E iré, me arrodillo y le pido al Señor, perdóname. Yo sé que no me vas a hacer como aquel, no quiero que me haga como aquel muchacho que tenía todo, que era grande. Hazme como el mínimo. Pero yo sé que soy tu hijo. No quiero lujos, pero quiero siempre que me restaures. Eso hizo el hijo pródigo, sí. Hazme como uno de sus trabajadores. No importa, ahora sí. Vengo dispuesto a sudarme la chaqueta, con la pala, con el machete, lo que sea. Ahora sí quiero ganarme las cosas que me como. Perdóname. Esa es la acción del hijo. Historia maravillosa. ¿Y qué hizo el padre? Sacó la cubierta, ¿verdad? Sacó un mecate. ¡Ay! Así te quería ver. No, hermanos. Así no actúa Dios. Así pueden actuar los padres del mundo, los hombres, pero no Dios. Cuando ven verdadero arrepentimiento. Claro, ese hijo tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir. El otro hermano se paró, perdón, el otro hermano se llenó de envidia y bueno, ¿qué no pasó? Pero su padre lo perdonó. Entonces aquí vamos a ver la reacción del padre, ¿verdad? Dice el verso 20, versículo 20, dice la palabra del Señor. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso hace un padre, pero un padre lleno de amor. Es un padre que es Dios. Difícilmente un padre terrenal va a hacer eso. No quiso escuchar, no quiso obedecer, desperdició la herencia.
La familia la puso por el suelo, como dicen. Ofendió gravemente a su padre en realidad con todo esto. Pero dice la palabra de Dios aquí mismo en Lucas 15, verso 7, dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se dicen justos, porque se creen buenos. Y es que ese hijo pródigo nos enseña que hay que tratar de no caer, hay que tratar de vivir sin ofender a Dios. Pero si hemos caído como hijos, el Espíritu nos va a levantar e iremos humildes a pedir perdón, porque el cristiano, el Hijo de Dios, no puede vivir en pecado porque va a vivir arruinado, va a vivir amargado, va a vivir sufriendo. La paz del Hijo de Dios es estar en paz con Dios. Nos enseña que el que es hijo regresa. Regresa porque conoce el amor del Padre. Regresa porque el Espíritu lo va a iluminar para que regrese. Y el que es hijo de Dios, pues Dios lo recibe y lo perdona. Y hace fiesta. Hay más fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen buenos. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:39, nada nos puede separar del amor de Dios. Porque es Dios quien nos tiene. Estamos en las manos de Dios. Brinque o salte, de allí no nos vamos a salir, porque Él es quien nos sostiene. Que tengamos que sufrir mucho, pero vamos a llegar al final porque Él es el que nos sostiene en nuestros brazos. ¿Qué les parece? Nos quedamos ahí. Hay que leer esa historia, esa parábola, esa enseñanza del Señor Jesucristo. No para que hagamos lo que Él hizo, pero que sí, que conozcamos el gran amor de Dios. Él está dispuesto a recibirnos en el tanto que nos arrepentamos y pidamos perdón, ¿verdad? No tenga que usar la fuerza para que nos vayamos a arrepentir. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, Padre. Gracias por este tiempo que nos has dado para estar en este lugar alabando y glorificando tu nombre. Esperamos haberlo conseguido, haberte alegrado, Padre. Y gracias por la meditación de tu palabra. Y haz posible, mi Dios, que quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos comprender tu gran amor. Como tus hijos no querramos tener que experimentar lo que experimentó ese hijo. Es que bendice a los hermanos que están acá. Bendiciones para los que van a escuchar esta meditación. Bendiciones para toda tu iglesia y tus siervos que están reunidos a esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.